Ok, nosotros somos Fer e Isaac y les vamos a hablar de las alteraciones de los glucocorticoides, específicamente síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. Muy bien, buenas tardes. Para empezar, pues para entender estos síndromes tenemos que darle una definición. Se va a definir como un exceso crónico de glucocorticoides, independientemente de su causa. Puede ser por producción de la corteza o por su administración mantenido. Va a llevar a un conjunto de signos y síntomas que se va a conocer como el síndrome de Cushing. Este pues va a conllevar a un aumento significativo de la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Este síndrome pues se va a poder dividir en dos grandes categorías. El síndrome de Cushing exógeno, que va a ser causado frecuentemente por la administración iatrogénica de esteroides, y el síndrome de Cushing endógeno, que se comprende por tres trastornos patogénicos distintos. Primero tenemos el síndrome de Cushing ectópico, que va a ser el 15% de los casos, y de los que vamos a hablar más va a ser de la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing hipoficiario, que es del 65 al 70% de los casos, y el síndrome de Cushing suprarrenal, que comprende del 12 al 20%. Otra forma de clasificarlo de una manera conveniente va a ser si es dependiente o no, o independiente de ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, pero vamos a decirle ACTH para más fácil. Dentro de los dependientes de ACTH vamos a tener el adenoma hipoficiario, que va a ser la enfermedad de Cushing, y la neoplasia no hipoficiaria, que va a ser un ACTH ectópico. Y de los independientes de ACTH tenemos al iatrogénico, la neoplasia suprarrenal causada por adenoma y carcinoma, y la hiperplasia suprarrenal nodular. Más adelante vamos a irlos mencionando más despacio. Pasando un poco a la prevalencia, pues primero, como empezamos a decir del síndrome de Cushing exógeno, pues va a ser frecuentemente causado por la administración iatrogénica de esteroides. Luego tenemos la enfermedad de Cushing, que pues esta va a ser la más importante por ser la más frecuente. Es el origen del 80% de los casos que se reportan y tiene una incidencia de entre 1.2 a 2.4 casos por millón de habitantes al año. Va a tener una mayor prevalencia en mujeres, teniendo una proporción de 5:1. Y la edad del momento del diagnóstico va a ser de entre los 20 y 40 años de edad, pero varía desde la niñez hasta los 70 años. Continuando, tenemos el siguiente va a ser el síndrome de Cushing ectópico. La causa más frecuente de estos va a ser los carcinomas bronquiales de las células pequeñas, con un 50%. Seguido de estos, pues en orden van a ser los tumores carcinoides, los feocromocitomas, los paragangliomas, tumores de timo, de páncreas, carcinoma de pulmón, de célula pequeña y los carcinomas de células de tiroides. Y por último tenemos los síndromes de Cushing, el síndrome de Cushing suprarrenal. Este va a estar causado por un tumor suprarrenal. Principalmente va a ser el adenoma en un 75% y el carcinoma en un 25%. O por hiperplasia nodular suprarrenal. Tomar en cuenta que esta es la causa más común de síndrome de Cushing en la infancia, presentándose en el 65% de estos casos. Ahora voy a explicarles un poquito el sistema de regulación del eje corticotropo para entender cómo se va a alterar. La hormona liberadora de corticotropina, aguarden. Esta que está aquí va a ser secretada, es un péptido hipotalámico secretado principalmente por neuronas de la porción anterior de los núcleos paraventriculares del hipotálamo, que vendrían representando los cestos. Esta va a secretar de manera episódica, no de forma continua, y va a ser liberada a esta circulación, la portal hipoficiaria. Ya una vez en la hipófisis, esta hormona va a actuar sobre receptores de membrana que son específicos
y están localizados en las células corticotropas de la hipófisis anterior, donde lo que va a provocar es estimular la síntesis, procesamiento y también la secreción de ACTH, además de otros péptidos de su molécula precursora, que es una llamada propiomelanocortina, que al escindirse va a producir pues la ACTH, también otros péptidos como beta-lipotropina, endorfinas, metencefalina, hormonas estimuladoras de melanocitos, y todos van a tener diferente actividad fisiológica. Una vez que se libera la ACTH, esta va a actuar sobre la corteza suprarrenal y lo que va a hacer es estimular la secreción de cortisol de la siguiente forma. En la corteza se va a unir aquí a este receptor, que es un receptor de membrana acoplado a proteínas G. Tras esta unión va a ocurrir una cascada de señalización que activa esta adenilciclasa, que a su vez cataliza la conversión de ATP en el CAMP, en AMP cíclico. Este AMP cíclico sirve como segundo mensajero que al aumentar va a activar esta proteína sinasa A, y esta se va a encargar de fosforilar el colesterol esterohidrolasa. Va a aumentar la actividad de esta, CEH, y la actividad de esta es convertir los ésteres de colesterol en colesterol libre. Después, este colesterol libre va a pasar aquí a las mitocondrias, se va a convertir en pregnenolona por un citocromo. Luego esta va a pasar al retículo endoplasmático liso y se va a la enzima alfa hidroxilasa la va a convertir en 17-hidroxipregnenolona. Después pasa a 11-desoxicortisol y finalmente el resultado es cortisol. Aquí les puse las estructuras y en lo demás que se puede convertir, que principalmente son esos que tienen asterisco. La administración de ACTH lleva a la síntesis y secreción rápida de esteroides. Las concentraciones plasmáticas de esta hormona van a aumentar en minutos y también aumenta la síntesis de RNA, DNA y proteínas. Esta estimulación crónica al final va a llevar a una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas adrenales, que lo vamos a ver un poco mejor después. En el individuo sano, el cortisol va a ejercer por retroalimentación negativa a nivel hipotalámico hipofisiario, el bloquear la secreción de CRH y posteriormente de ACTH. Hay diferentes mecanismos de control neuroendocrinos como la secreción episódica, el ritmo circadiano de ACTH, la respuesta al estrés del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, y también hay inhibición por retracción por el cortisol. En esta imagen de la gráfica se explica más o menos la secreción de cortisol normal por el ritmo circadiano, que pues es baja al final de la tarde, declina en las primeras horas de sueño. Durante la tercera y quinta hora de sueño hay aumento, y en la sexta u octava es cuando hay mayor aumento y empieza a bajar a medida que despertamos. Después de esto va a pues bajar gradualmente en el transcurso del día, pero todos estos picos que podemos ver es porque el cortisol también aumenta en respuesta al consumo de alimentos y también de ejercicios. Ahora sí, comenzando con un poco de la etiología del síndrome de Cushing, vamos a empezar con el ectópico, solo por mencionarlo. Como ya vimos, pues aquí está lo que pasa normalmente, pero en el síndrome ectópico hay una secreción de exceso de ACTH o CRH. La segunda imagen muestra la ACTH y la tercera CRH, y esto puede ser inducido por tumores no hipofisiarios. Y como ya vimos, los más frecuentes son carcinomas bronquiales de células pequeñas, y también seguidos de estos son tumores carcinoides de pulmón. Ya pasando a los siguientes, son de los que vamos a hablar más, que es lo más importante, sería la enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing hipofisiario.
Esto se dice que es dependiente de ACTH, pues se debe a que se secreta excesivamente a partir de un tumor hipoficiario. Estos tumores hipoficiarios, el 90% de los casos, se deben a microadenomas de células corticotropas. Estos tienen un diámetro menor a 10 milímetros. En estos casos la clínica es muy llamativa y esto hace que se detecten rápidamente, rara vez son malignos y otros pocos pacientes tienen tumores mayores a 10 milímetros que se llaman macroadenomas y estos sí suelen ser invasivos. Los microadenomas histológicamente no están encapsulados, pero sí están rodeados por un anillo de células normales comprimidas, como podemos ver en la imagen. Las tinciones histológicas revelan que están compuestos de células basofílicas, compactas y bien granulados. Estos adenomas típicamente van a presentar unos cambios que se llaman cambios de Crooke. No encontré imagen, pero se supone que es por hialinización perinuclear, que es resultado de la exposición crónica de las células corticotropas al cortisol. Y en esta imagen de microscopía electrónica, pues demuestran gránulos que tienen gránulos secretorios y pues varía según en cada célula. También va a haber hiperplasia adrenocortical simple. Como la ACTH es la hormona trófica de las glándulas adrenales, su hipersecreción crónica va a producir hiperplasia de las zonas fasciculadas y reticular de las glándulas suprarrenales. Y también como resultado de esto va a haber secreción aumentada de cortisol y andrógenos. El peso de ambas suprarrenales es de 8 a 10 gramos y en esta patología llega a pesar de 12 a 24 gramos entre las dos. La bibliografía menciona que estos adenomas surgen de manera espontánea y muy pocos pacientes se ha encontrado que no hay tumor, sino simplemente hiperplasia de células corticotropas y esto se debe según a una secreción excesiva de CRH por algún tumor hipotalámico, pero igual esto es muy, muy raro. Entonces, en estos tumores va a haber anormalidad de la secreción de ACTH y también va a haber exceso de cortisol y andrógenos. Esta hipersecreción de ACTH, como ya mencioné, es al azar, episódica, y pues vamos a ver que la hipersecreción de cortisol en estos casos se da en ausencia de un ritmo circadiano normal. Como ya dije, la hipersecreción es al azar, por eso a veces en concentraciones plasmáticas de ACTH y cortisol pueden estar en valores normales y además se pierde la respuesta, la retroalimentación negativa que tiene el estrés o también los estímulos como la hipoglucemia. Y probablemente se explica que esto se debe a que el hipotálamo ya no produce CRH por el mismo aumento de cortisol. Y pues este exceso de cortisol y andrógenos es en general aumento de, bueno, esto va a explicar las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Ahora hablando del síndrome de Cushing suprarrenal, que es la otra causa, pues este tiene diversas causas a su vez. Podría ser por, primero, una neoplasia suprarrenal primaria o dos, por una hiperplasia nodular suprarrenal, pero no hay mucha información sobre esta, hay mucha más de esta. Las neoplasias pueden ser adenomas o carcinomas. Los adenomas están encapsulados, van a pesar de 10 a 70 gramos y miden desde 1 centímetro hasta 6 centímetros. En microscopio, pues hay predominio de células claras de tipo como la zona fasciculada. No encontré tampoco imagen de cómo se vería, pero pues aquí les puse una imagen normal y sería esta la zona fascicular. Y ahora los carcinomas suprarrenales, estos al momento del diagnóstico suelen medir más, como 4 centímetros o más, también llegan a pesar hasta 1 kilogramo. Estos pueden ser palpables cuando hay exploración física
y macroscópicamente estos están encapsulados, hay mucha vascularización, puede haber zonas de necrosis, hemorragia, patrones quísticos, incluso áreas de calcificación. Histológicamente van a ser muy variables y lo importante de mencionar es que pueden invadir estructuras cercanas y metastizan por vía hematógena, principalmente hacia hígado y pulmones. Por eso es necesario tomar en cuenta esto. Ambos adenomas y carcinomas van a surgir también de manera espontánea y secretan pues los esteroides adrenocorticales de forma autónoma. También en ambos la corteza suprarrenal, que podemos ver aquí, que es esta C, va a estar adelgazada, mientras que la cápsula, perdón, la corteza es esta, mientras que la cápsula, que es esta de aquí, va a estar engrosada. Esta es la imagen normal, ¿no? Pero pues mostraría que la zona reticular, que es esta, pues va a estar va a faltar por completo. Y esta atrofia cortical se da en ambas glándulas suprarrenales, no solo en la que está afectada, porque la ACTH en el plasma está suprimida. Y habíamos comentado que es esta hormona trófica de la glándula adrenal. Y ahora pasando a la fisiología. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? ¿Lo podrían apagar, por favor? Ahora pasando a la fisiopatología, pues va a ser principalmente por exceso de glucocorticoides, como ya vimos. Vamos a empezar por aquí, por todo esto. Este exceso de glucocorticoides va a afectar al metabolismo intermediario. Primero afecta al metabolismo hepático de la glucosa, va a aumentar, porque se van a estimular de forma directa las enzimas gluconeogénicas, que es esta de aquí. Y también va a causar hiperinsulinemia porque no permite la entrada de esta glucosa que se está generando al músculo y tejido adiposo. Entonces el páncreas en respuesta va a aumentar la producción de insulina. En el tejido adiposo, la lipólisis va a estar aumentada, pero hay algo raro, que va a haber una ganancia de peso. Y esto se explica por un aumento del depósito de grasa debido a que las cifras altas de esteroides incrementan el apetito en el paciente. Se desconoce en sí la razón de por qué la grasa se deposita con ciertas características y pues distribución, pero clásicamente se deposita en posición central en la cara, dándonos esta fase de luna llena en el 90% de los pacientes. También se deposita en el cuello y aquí podemos observar como plétora facial en el 95% de los pacientes, que es esta cara rosita debido a la compresión de la grasa sobre la circulación. Y también se observa una jiba de búfalo, que vamos a ver más adelante. También hay acumulación de grasa en la porción dorso-cervical, que es la jiba de búfalo, y también se acumula en tronco y abdomen. Esta acumulación puede llegar a ocasionar obesidad en el 97% de los pacientes, pero las extremidades por lo general quedan preservadas. Aunque puede que no haya obesidad, pero aún así hay esta redistribución central de la grasa. En el músculo esquelético, lo que va a pasar es que van a aumentar los efectos catabólicos. Va a haber decremento de la captación y metabolismo de glucosa, como ya vimos, se van a degradar proteínas y con esto último va a aumentar la liberación de aminoácidos, que a su vez, pues, estos aminoácidos van a servir para hacer aún más gluconeogénesis. Todo esto se va a observar en el paciente como síntomas de debilidad muscular en el 30%. Típicamente estos pacientes necesitan de ayuda de brazos para incorporarse cuando están en posición de cuclillas y en casos ya más graves incluso no pueden subir escaleras o pararse cuando están sentados. Y también va a haber emaciación muscular. Esto es un adelgazamiento porque hay pérdida de la masa muscular, por eso las extremidades se ven delgadas. Los aminoácidos libres que se genera por todo esto también pueden explicar la expresión aumentada del nitrógeno urinario. Y ya por ese lado
también afecta la glucosa plasmática. Como ya vimos, hay mucha gluconeogénesis, pero también hay resistencia a su entrada. Entonces esto produce un estado crónico de hiperglucemia que puede provocar con el tiempo diabetes mellitus resistente a insulina. Por otro lado, el exceso de estos glucocorticoides también afectan al tejido conjuntivo. Primeramente, inhiben los fibroblastos, entonces provocan pérdida de colágeno y tejido conjuntivo. El paciente se va a observar cómo su piel está adelgazada, también va a tener hematomas porque hay fragilidad vascular, y esos hematomas aparecen con pequeños traumatismos. También hay las caracterizadas estrellas color rojo vinosas en el 60% de los pacientes. Esto se debe a un estiramiento de la piel que está atrófica. Estas estrellas suelen ser mucho más gruesas y mayores a 1 centímetro. Y aparecen en especial en sitios donde hay acumulación del tejido adiposo. Y también va a haber una cicatrización inadecuada de las heridas. También se puede ver hirsutismo y acné. Este va a ocurrir porque también hay un incremento de los andrógenos suprarrenales, porque también esos son mediados por la ACTH. Hablando de la homeostasis del calcio, lo normal de los glucocorticoides es que producen un decremento en la reabsorción de calcio a nivel renal, pero un exceso de esto va a producir que se reabsorba aún menos y lo que va a pasar es que se secreta más, es decir, hay hipercalciuria y esto puede provocar un hiperparatiroidismo secundario y también nefrolitiasis. Esta ocurre hasta en el 15% de los pacientes. El hiperparatiroidismo secundario también se puede explicar porque en el intestino se disminuye la absorción del calcio. Y en hueso y cartílago lo que va a haber es que se inhibe la formación de este y aumenta su reabsorción ósea neta. En adultos lo podemos ver como osteoporosis, pero esto suele ser un dato clínico cuando ya está muy avanzado el síndrome. En el sistema inmune, por este lado, lo que va a hacer el exceso de glucocorticoides es que va a aumentar los polimorfonucleares, pero intravasculares. Y también reduce el número de leucocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos de la circulación, porque incrementa su movimiento hacia afuera de ella y también disminuye su producción. Por eso en los pacientes con Cushing podemos encontrar linfocitopenia, monocitopenia e incluso agranulocitosis en sangre periférica. Por el otro lado, en el aparato cardiovascular va a incrementar el gasto cardíaco y también aumenta el tono vascular periférico. Y también causa hipertensión en el 75% de los pacientes, porque los glucocorticoides pueden interactuar con los receptores de la aldosterona, con casi igual afinidad que la aldosterona, pero en una persona normal esto se ve inactivado por una enzima, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Pero cuando hay un exceso de glucocorticoides, este sistema de inhibición se satura y por eso los glucocorticoides pueden producir los efectos iguales a la aldosterona. En los riñones, el cortisol va a elevar el angiotensinógeno, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto produce la retención de sodio, expansión de líquido extracelular, y en el paciente lo vemos como la aparición de edemas, que se ven principalmente en miembros inferiores en el 50% de los pacientes. A nivel del sistema nervioso central, tienen muchos efectos porque los glucocorticoides atraviesan la barrera hematoencefálica fácilmente. Inicialmente pueden causar euforia, pero a la exposición crónica ya aparecen alteraciones psiquiátricas en el 60% de los pacientes, que va desde irritabilidad, la habilidad emocional hasta depresión. Y ya habíamos comentado que hay hiperfagia. También puede haber alteraciones del sueño, alteraciones de la memoria, entre otros. Hablando de la función gonadal, en el hombre lo que hace es que suprime la secreción de LH por el cortisol y entonces disminuye la secreción de testosterona por parte de los testículos, lo que da como resultado un decremento de la libido e impotencia.
Y en la mujer suprime la capacidad de respuesta de la hormona luteinizante, la LH, y provoca esto una supresión de estrógenos y progestinas que van a inhibir la ovulación, y por esto hay irregularidades menstruales en el 85% de las pacientes con Cushing. Y eso sería todo pues, de la fisiopato. El fisiopato nos va a dar el cuadro clínico y va a depender también la enfermedad. Pues ya vimos que es acné, cara de luna llena, obesidad central, estrías abdominales, debilidad muscular, hematomas, hirsutismo, los más característicos del síndrome de Cushing, pero también dependen pues, de cuál es la razón. Por ejemplo, en la enfermedad de Cushing se va a representar con un cuadro clínico clásico que tiene predominio en mujeres entre los 20 y 40 años de edad, progresa lentamente durante varios años y las manifestaciones androgénicas del hirsutismo van a ser leves. La secreción de cortisol y andrógenos aquí va a estar moderadamente aumentada. En los adenomas suprarrenales, el cuadro clínico por lo general es por el exceso de glucocorticoides y no va a haber estos efectos androgénicos, es decir, casi no hay o no hay hirsutismo. Aquí el hipercortisolismo es leve o moderado y los andrógenos plasmáticos están normales o incluso bajos. Y ya por último, en los carcinomas suprarrenales suelen tener un inicio rápido. Los datos clínicos pues son por secreción excesiva de glucocorticoides, andrógenos y también mineralocorticoides. Son bien progresivos y también hay que recordar que podemos encontrar masas palpables en estos pacientes. Y es importante no olvidarnos de esta causa porque pues producen metástasis hepática y pulmonar. Y aquí les puse pues algunas imágenes reales de los pacientes. Aquí podemos ver cómo se distribuye la obesidad al tronco, la obesidad central. Esa es la jiba que les decía, que es la acumulación de grasa aquí. Aquí podemos ver la paciente con acné, hirsutismo, las estrías clásicas, la cara de luna llena, y pues eso es todo de la clínica. Muy bien, continuando con los datos del laboratorio, aquí tenemos algunos datos que se van a presentar, como aumento de los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol. Esto va a ser, excepto en el iatrogénico, en este van a estar disminuidos. Además, en el carcinoma suprarrenal, frecuentemente va a haber la elevación de andrógenos, fundamentalmente el sulfato de DHEA en plasma. Y en los carcinomas suprarrenales funcionantes puede tener elevación de los precursores de los esteroidogénesis, como va a ser la 17-OH progesterona, el 11-desoxicortisol o la androstenediona. Además, frecuentemente también va a haber leucocitosis con neutrofilia y eosinopenia, también hiperglucemia o diabetes franca. Además puede haber alcalosis metabólica hipopotasémica con hipocloremia y una hipocalemia que va a ser más típica en el ectópico. Pero pues vamos a ver ahora al diagnóstico. Este se va a dividir en dos etapas. La primera, que va a ser para confirmar la existencia de hipercortisolismo patológico, que va a ser el diagnóstico bioquímico. Y la segunda va a ser una etapa de diagnóstico etiológico y de localización. Empezando con el diagnóstico bioquímico, sea cual sea la causa, siempre se va a encontrar una excreción aumentada de cortisol, una abolición de su ritmo circadiano y una ausencia de la inhibición de la secreción de cortisol con baja dosis de glucocorticoides. Para confirmar el diagnóstico, se presentan dos pruebas inequívocamente positivas. Vamos a ver cuáles van a ser las pruebas. Y por otro lado tenemos el diagnóstico etiológico. Este pues va a ser un proceso complicado debido a la falta de especificidad de las pruebas y a los cambios espontáneos de la secreción hormonal.
Entonces, pues vamos a ver, continuando con el diagnóstico bioquímico, cuáles son las pruebas de primera línea. Como dijimos, se tienen que presentar 2 pruebas inequívocas positivas de las pruebas iniciales de primera línea. La primera que tenemos va a ser una cortisoluria de 24 horas, que va a medir la excreción de cortisol libre en orina, pues 24 horas. Esta pues se va a considerar positiva cuando es mayor del límite normal. El límite normal va a variar entre los 100 y 140 microgramos al día. A esto se va a realizar obteniendo 2 muestras de 2 días diferentes y un valor que es 3 veces superior al máximo, junto con otra prueba normal, van a confirmar el síndrome de Cushing. Hay que tomar en cuenta también que esto tiene una mayor sensibilidad en niños que en adultos. Por otro lado, tenemos las pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona. Primero, dentro de estas tenemos la supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona o el test de Nugent. Este se va a realizar administrando 1 miligramo de dexametasona entre las 23 y 24 horas del día anterior. Posteriormente se realiza una determinación del cortisol plasmático a la mañana siguiente en ayunas. La falta de supresión por debajo de un límite menor de 1,8 microgramos sobre decilitro se va a considerar positivo. Y la otra prueba con los bajas de dexametasona va a ser la prueba larga de supresión débil o prueba clásica de 2 miligramos de dexa de débil. En esta se van a administrar 0,5 de dexametasona cada 6 horas durante 2 días. Se determina el cortisol entre las 2 y las 6 horas de la última administración y se va a utilizar el mismo punto de corte de la de Nugent. Esta pues va a ser más complicada su realización, principalmente porque el paciente no va a cumplir con no acostumbra a cumplir con la toma del medicamento cuando se debe. Y por último, de las pruebas de primera línea tenemos la de cortisol en saliva. Esta se va a realizar entre las 23 y 24 horas y se debe determinar al menos en 2 días diferentes. Su elevación por encima del límite del laboratorio pues va a resultar útil para el diagnóstico de Cushing. Bueno, pasando a las pruebas de segunda línea. En este caso, pues, como dijimos, va a ser más difícil por los resultados equívocos, por los resultados inespecíficos. Empezar en caso de que existan resultados equívocos con las pruebas anteriores, pero siga habiendo sospecha clínica. Y una característica de estas es que van a requerir un ingreso hospitalario. Primero tenemos al cortisol sérico nocturno. Aquí hay que tomar en cuenta que fisiológicamente el cortisol plasmático entre las 23 y las 24 horas se encuentra suprimido. Entonces, si comprueba este hecho, se descarta el síndrome. Pero si hay una falta de supresión, se considera que se puede diagnosticar. Esta va a ser útil en pacientes con pruebas positivas, con supresión de dexametasona y en resultados normales en cortisol libre urinario. Y otra prueba de segunda línea es la prueba combinada con supresión de dexametasona, 2 miligramos, más un estímulo con CRH. En esta, la determinación del cortisol tras la administración de la hormona liberadora de corticotropina a las 2 horas del test de Lydon. En esta, los pacientes con Cushing van a experimentar una elevación de la concentración plasmática de cortisol y ACTH tras la administración del CRH. Esta va a ser útil en pacientes con cortisol urinario elevados, pero por debajo de lo que dijimos anteriormente, que es el 3 veces del límite superior de normalidad. Bueno, entonces, ya vimos el diagnóstico bioquímico, ahora vamos a pasar al diagnóstico etiológico. Esto se va a hacer por la falta de especificidad de las pruebas y cambios espontáneos
Bueno, esta va a tener una falta de especificidad de las pruebas y cambios espontáneos de la secreción hormonal. Va a seguir una serie de pasos para realizar este diagnóstico etiológico. Primero, el primer paso va a ser la separación del diagnóstico diferencial de Cushing, ya sea de ACTH dependiente o independiente, como mencioné al principio. Se va a considerar ACTH independiente si hay una concentración menor de 5 picogramos, me parece, sobre mililitro. Y si es mayor a 20 picogramos sobre mililitro, se va a considerar ACTH dependiente. Ahora que si es intermedio, si no es menor de 5, pero tampoco es mayor de 20, lo más probable es que se trate de un ACTH dependiente, aunque de todas maneras se va a proceder a realizar una prueba de CRH. Como segundo paso del diagnóstico etiológico, tenemos el protocolo de Lidl, o una prueba de supresión con dosis altas de dexametasona a 2 miligramos por dexametasona vía oral, cada 6 horas durante 48 horas. La supresión del cortisol en orina superior a los 24 horas del 50% va a sugerir Cushing. Y si hay una supresión todavía mayor del 90%, es altamente, se marcaba la bibliografía, que es altamente sugerente de la enfermedad de Cushing. El siguiente paso para el diagnóstico etiológico va a ser la prueba de valoración de eje o la prueba de CRH. En esta se va a administrar CRH intravenosa y se va a determinar el ACTH y posteriormente el cortisol. Se va a considerar una respuesta positiva, hay un aumento de la ACTH y cortisol. Va a ocurrir en la mayoría de los pacientes con disfunción hipotalámica o con un tumor hipoficiario productor de ACTH. Ya dijimos cómo va a ser el macroadenoma o el microadenoma. En esta hay que considerar que el 10% de los pacientes con enfermedad de Cushing no va a responder a esta prueba. Y por último paso del diagnóstico etiológico tenemos el cateterismo de senos petrosos inferiores. Este nos va a ayudar a discernir el Cushing central del ectópico. Cuando un síndrome de Cushing ACTH dependiente, cuando es un síndrome de Cushing ACTH dependiente, no existe una imagen tumoral. Este se usa cuando es un síndrome de Cushing de ACTH dependiente y no existe una imagen tumoral en la hipófisis. Continuando, para el diagnóstico, pues, vamos a tener las pruebas de imagen. Aquí primero pues tenemos el RNA celular con gadolinio. Esta va a ser de elección para la detección de tumores hipoficiarios. Además tenemos la tomografía computarizada de corte fino. Esta va a ser de elección en los casos de Cushing ACTH independiente para valorar las glándulas suprarrenales. Y por último, la resonancia magnética abdominal. Esto se realiza en casos de Cushing adrenal. Puede aportar información adicional en caso de una sospecha de malignidad. Aquí, pues, en el diagnóstico de diferencial, se muestran dos tablas. En la primera podemos ver el diagnóstico diferencial del ACTH dependiente, ya que sea que puede ser por macroadenoma hipoficiario, por un caso ectópico, ya sea oculto o agresivo. Y en la de abajo podemos ver el diagnóstico diferencial de ACTH independiente, sea por adenoma, carcinoma o hiperplasia. Y pues podemos ver las diferencias que habrá en las pruebas bioquímicas, en las de imagen y las diferencias de tratamiento también. Pasando ahora al tratamiento. Primero tenemos para tratar las neoplasias suprarrenales, pues el tratamiento de elección va a ser el quirúrgico. En el caso del adenoma se va a producir una curación, mientras que por otro lado los pacientes con carcinoma suprarrenal tienen una mortalidad elevada, a pesar del tratamiento quirúrgico. Perdón. Debido a que esto se puede metastatizar a hígado y a pulmón.
Por otro lado, el tratamiento antineoplásico más utilizado va a ser, como vemos en la imagen, el mitotano. Este va a inhibir la síntesis de cortisol actuando selectivamente sobre la zona reticular fascicular de la corteza adrenal. Se va a administrar en una dosis de 6 a 12 gramos al día por vía oral en 3 o 4 dosis divididas. A menudo esta dosis va a tener que reducirse debido a los efectos secundarios que se va a presentar hasta en el 80% de los pacientes, como va a ser la diarrea, náuseas, vómitos, depresión y somnolencia. Y también, como dice la diapositiva, la laparoscopía. Hoy en día pues es posible la extirpación por la laparoscopía de los tumores suprarrenales. El tratamiento de la ACTH dependiente pues va a depender de la causa. Si es por tumores de ACTH de origen oficiario, consiste principalmente en la extirpación quirúrgica. Si la exploración quirúrgica de la hipófisis no demuestra un microadenoma, se debe realizar una hipofisectomía subtotal. Esto va a ser siempre y cuando el paciente no manifieste deseos de fertilidad. Ay. Muy bien. Continuando. Con la radioterapia. Va a ser en los casos en los que no se alcanza la curación tras la cirugía, o en pacientes con exploración quirúrgica normal con deseos futuros de fertilidad. Y en el caso del síndrome de Cushing ectópico, va a ser por medio de la extirpación del tumor. Por otro lado, aunque hay que tomar en cuenta que si es un síndrome ectópico oculto, eso quiere decir que no se localiza tras 6 meses de una intensiva investigación, se va a considerar la suprarrenalectomía bilateral. Bien. Entonces, si el tratamiento etiológico no es posible porque no ha dado resultados, se puede proceder a la suprarrenectomía médica por el medio del mitotano o a inhibidores de la síntesis de cortisol. El mitotano, debido a su inicio de acción lento y su ventana terapéutica estrecho y posibles efectos secundarios, como ya lo mencionamos, se va a considerar el menos útil. Por otro lado, los que más se usan las de elección van a ser los inhibidores de la síntesis de cortisol, principalmente el ketoconazol o el metopirno o aminoglutamida. Y por último tenemos a el etomidato, que va a ser un analgésico intravenoso que inhibe la síntesis de cortisol, bloqueando el paso de la 11-desoxicortisol a cortisol. Se puede utilizar cuando se requiere un control muy rápido del cortisol. Y para el control farmacológico de hipercortisolismo, se suele iniciar con ketoconazol, indicado en los casos graves antes de la cirugía. Esto va a ser para controlar la secreción exagerada de cortisol y las alteraciones metabólicas secundarias. Y en pacientes también se va a indicar en pacientes con persistencia de la enfermedad tras cirugía, mientras se espera un tratamiento. Ya puede ser por radioterapia o por la suprarrenalectomía quirúrgica. La dosis va a ser de 400 a 800 miligramos al día en dosis divididas. Y por último tenemos el pronóstico. Igual pues va a depender de la causa, ¿no? Si es el síndrome de Cushing, si no se trata, a menudo es mortal. Y la muerte puede deberse al tumor subyacente, como
como en el síndrome de ACTH ectópico y en el carcinoma suprarrenal. Esta muerte casi siempre va a ser consecuencia del hipercortisolismo y sus complicaciones, como va a ser la hipertensión, enfermedad cardiovascular, apoplejia, tumboembolia y la susceptibilidad que hay a las infecciones. El pronóstico que hay en la enfermedad de Cushing, en esta, pues, los individuos con esta enfermedad, en quienes se logra la normalización de la concentración de cortisol debido a la terapia, tienen una proporción de mortalidad estándar similar a la de la población general. Y por último, los tumores suprarrenales. En este pronóstico en adenomas suprarrenales es excelente. En el carcinoma suprarrenal, el pronóstico es casi completamente malo y la supervivencia mediana desde la fecha de inicio de los síntomas es de alrededor de 4 años. Y eso es todo. Gracias. ¿Tienen alguna duda? Buenas tardes, compañeros. Yo sí tengo una duda en cuestión de los pacientes con síndrome de Cushing. ¿Pueden llegar a revertir las manifestaciones clínicas como tal después de un tratamiento? O sea, ¿o es muy difícil o cómo sería? No sé si me expliqué. Sí, compañera, mencionaba la bibliografía que de hecho eso podía explicar cómo volvía la función del eje hipotálamo hipofisiario arenal. Bueno, al menos en la enfermedad de Cushing. Muy bien, gracias. Creo que el doctor tiene duda o no sé, porque lo veo como que levantó la mano. Sí, doctor, ¿por qué levanta la mano? Quiere participación.
Ahí está. Ahora sí deberían escuchar. Ahora sí. Chicos, tengo problemas con el audio y video. Buen tema. Y lo que preguntaba la compañera. Sí, en caso de Cushing exógeno y heterogénico, el efecto en primera etapa es reservado, pero con buenos resultados, pues si pasa más de 6 meses, un año, todas las complicaciones que mostraron ya para la piel, para aumento de peso, tienen que darse manejo con cirugía plástica y demás cosas. Por eso es lo importante de detectarlo a tiempo. Acuérdense, la dosis de los medicamentos por manejo tópico, como los esteroides, es de 1 miligramo por kilo de peso. No pasa nada, son buenos los esteroides, pero el exceso y a largo tiempo, de más de un año, sí provoca ese problema. Si tengan cualquier otra duda, pues se oye muy feo, ¿verdad? Entonces, nos veríamos el viernes. Ok, pero si se escucha un poco el audio por estarlo. Pues dijo el doctor que si no hay otra duda ya, ¿no?